Hola, bienvenidos a nuestra presentación. Nosotros somos Ashley Berrocal, Sofía Bencosme y yo, Amalia Pérez, y el día de hoy les estaremos hablando sobre uno de los eventos más importantes de la historia, y fue la civilización de Roma. Antes de comenzar, hay que saber que, según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por dos hermanos llamados Rómulo y Remo. La historia cuenta que cuando eran bebés fueron abandonados y una loba los cuidó y alimentó hasta que crecieron. Más adelante, Rómulo fundó la ciudad de Roma y se convirtió en su primer rey. Sin embargo, los historiadores creen que esta es solo una leyenda y que en realidad Roma surgió gracias a la unión de varios pueblos que se establecieron cerca del río Tíber. Roma estaba ubicado en la península itálica, cerca del río Tíber, y rodeada por 7 colinas. Esta ubicación fue muy importante porque el río facilitaba el comercio y el transporte de mercancías, mientras que las colinas ayudaban a proteger la ciudad de posibles ataques. Además, su posición geográfica permitía mantener contacto con diferentes regiones de Europa, Asia y África. La historia de Roma se divide en 3 etapas principales. La primera fue la monarquía, cuando la ciudad era gobernada por reyes. Luego vino la república, una etapa en la que los romanos expulsaron a los reyes y comenzaron a elegir representantes para tomar decisiones importantes. Y finalmente llegó el imperio. Fue la época de mayor poder y expansión de Roma, cuando un emperador concentraba la autoridad y controlaba un enorme territorio. Durante el imperio, Roma logró expandirse y conquistar gran parte de Europa, el norte de África y algunas zonas de Asia. Gracias a esa conquista, los romanos difundieron su cultura, sus leyes, su idioma y muchos de sus costumbres por todos los territorios que controlaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, el imperio romano comenzó a debilitarse. Los problemas económicos, la corrupción, las luchas internas y las invasiones del pueblo extranjero fueron afectando cada vez más al imperio. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, cayó el Imperio Romano de Occidente, marcando el fin de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Bueno, si hablamos de arquitectura romana, la arquitectura romana hereda directamente de los griegos y de los etruscos. Toma esas ideas ya prehechas por ellos y crea algo distinto, que es una arquitectura pensada para servir un enorme imperio. No buscaban solo crear edificios bellos, sino edificios funcionales, duraderos y que pudieran construirse rápido y de forma estandarizada en cualquier rincón del territorio, desde Britania hasta Siria. Una característica clave es la monumentalidad. Los romanos construían a una gran escala para impresionar y demostrar el poder del Estado. También retomaban las órdenes arquitectónicas de los griegos, como el dórico, jónico y corintio, pero lo usaban más como una decoración que como un elemento estructural, y crearon 2 órdenes propios a partir de estas, el toscano y el compuesto. Ya si hablamos de materiales, podemos mencionar 2 materiales esenciales utilizados por los romanos, que son el hormigón romano y la piedra. Uno de los mayores avances de los romanos fue el desarrollo del hormigón romano, elaborado con cal, agua, arena y ceniza volcánica. Este material era muy resistente y permitía construir edificios más amplios y complejos. También utilizaron distintos tipos de piedra, especialmente el mármol, asimismo como el travertino, para revestimientos y elementos decorativos. La arquitectura romana se caracterizó por tener 3 elementos claves. El primero, el arco. El arco es probablemente el elemento más representativo de la arquitectura romana. Aunque no lo inventaron ellos, sí lo perfeccionaron y lo usaron de manera masiva. Un arco funciona repartiendo el peso de la estructura mediante compresión. Cada piedra en forma de cuña, llamada dóvela, empuja a la siguiente, y todo el peso termina transmitiéndose hacia los apoyos laterales. Otro elemento clave fue la bóveda. La bóveda surge al prolongar el arco en profundidad. Este sistema permitió cubrir espacios interiores mucho más amplios sin necesidad de numerosas columnas. Por último, pero no menos importante, tenemos la cúpula. La cúpula representa una de las mayores expresiones del ingenio romano. Gracias al hormigón pudieron construir cubiertas semisféricas de gran tamaño. Los romanos son conocidos por sus grandes obras arquitectónicas. Dentro de ellas podemos resaltar al Coliseo Romano, que es uno de los más famosos. También tenemos el Circo Máximo, también el Teatro de Marcelo, el Panteón de Agripa, el Templo Saturno, Maison Carré, Acueducto de Segovia, Pont du Gard, Vía Apia, las Termas de Caracalla,
Y por último, pero no menos importante, en esta lista, la cloaca máxima. En esta diapositiva podemos ver unas cuantas imágenes de cada uno de estos, pero específicamente nos estaremos centrando en su obra más famosa, que es el Coliseo romano. El Coliseo o Anfiteatro Flavio se construyó entre los años 70 y 80 después de Cristo, bajo los emperadores Vespasiano y Tito. Tenía capacidad para alrededor de 50.000 espectadores y su estructura combina todo lo que vimos antes: arcos, bóvedas, hormigón, junto con piedra travertino. Otros aspectos importantes de su arquitectura son los acueductos. Los acueductos eran sistemas diseñados para transportar el agua desde fuentes lejanas hasta las ciudades. Funcionaban principalmente gracias a la gravedad y permitieron abastecer hogares, fuentes públicas y termas. Luego tenemos las termas. Las termas no eran solamente lugares para bañarse, también funcionaban como centros de reunión social donde los ciudadanos podían hacer ejercicio, estudiar o conversar. Los foros eran las plazas principales de las ciudades romanas. Allí se desarrollaban actividades políticas, religiosas, económicas y sociales. Cuando hablamos de ingeniería romana, específicamente de carreteras y sistemas de agua, podemos decir que la ingeniería romana no se limitaba a edificios monumentales. También se encargaba de la infraestructura que mantenía unido al imperio. La red de carreteras romana llegó a tener más de 80.000 kilómetros, conectando regiones tan distantes como Britania y Mesopotamia. Las carreteras se construían en varias capas: primero piedras grandes para drenaje, luego capas de grava y arena, y finalmente losas de piedra bien ajustadas en la superficie. Esta técnica de construcción en capas la hacía extremadamente duraderas, tanto así que algunos tramos de las vías que vemos todavía existen en la actualidad. Estas rutas permitían mover tropas y comerciar y comunicarse rápidamente entre distintas provincias. Ya por último, pero no menos importante, tenemos la influencia en la arquitectura actual. Para cerrar, es importante entender que la arquitectura romana no se quedó en el pasado. Su influencia llega directamente hasta hoy. Un caso muy claro es cómo la cúpula del Panteón inspiró directamente a los arquitectos para la cúpula de la Catedral de Florencia y más tarde a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. También edificios gubernamentales modernos, como el Capitolio de Estados Unidos, retoman directamente el lenguaje de las columnas, frontones y cúpulas romanas para transmitir ideas de poder, orden y permanencia. Cada vez que vemos un arco, una cúpula o un edificio público monumental, estamos viendo un eco directo de las decisiones que tomaron los arquitectos e ingenieros romanos hace 2000 años. Hola, mi nombre es Ashley y yo les estaré dando un tour de Roma. Veremos cómo sus creencias y rituales, su entretenimiento, su religión y su vida cotidiana ha impactado lo que es hoy en día y lo que era antes. La religión ocupaba un lugar muy importante en la vida de los romanos. Ellos eran politeístas, lo que significa que creían en varios dioses, y gran parte de estos dioses fueron adoptados de la mitología griega. Como nosotros decimos en clase, básicamente fueron unos copiones. Aunque los romanos les dieron nuevos nombres y características, seguían siendo parte de la mitología griega. Por ejemplo, Zeus pasó a llamarse Júpiter y Afrodita se convirtió en Venus. Como podemos ver en la imagen, los romanos construían templos y realizaban ceremonias para honrar a sus dioses. Además, algunos emperadores llegaron a ser considerados seres divinos y recibían culto por parte de la población. Si pueden ver en la foto de la izquierda, está una foto de los dioses del Olimpo. Se dividían en Caos, la tierra, Urbanos, que sería el cielo, Cronos, el tiempo, y Rea, la fertilidad. Seguimos con las creencias y los rituales. Los romanos pensaban que los dioses influían en todo lo que sucedía en la vida diaria. Por esa razón realizaban sacrificios, ofrendas y festivales religiosos para obtener protección y buena fortuna. En la imagen que está en la diapositiva podemos ver una representación de estas prácticas religiosas. Antes de tomar cualquier decisión importante, como iniciar una guerra o aprobar una ley, consultaban a sacerdotes especializados. Algunos observaban el vuelo de las aves, como es la imagen que está a la derecha superior, y otros analizaban señales obtenidas de animales sacrificados para intentar conocer la voluntad de los dioses. Un día cualquiera en Grecia dependía mucho de la posición social de la persona y la riqueza que tenía. Los ciudadanos acomodados vivían en casas llamadas domus. Esas eran con habitaciones amplias y patios interiores, mientras que los ciudadanos con menos recursos vivían en apartamentos que se llamaban insulae. En la vida cotidiana, los romanos acudían diariamente al foro, que era el centro de la vida económica, política y social.
También frecuentaban las termas, que eran grandes complejos de baños públicos donde podían bañarse, hacer ejercicio, conversar y hasta realizar negocios. El foro era uno de los lugares más importantes de la ciudad. Su alimentación se basaba principalmente en pan, aceite de oliva, frutas, legumbres, pescados y vinos. La educación era sumamente importante para las familias ricas y los niños estudiaban lectura, escritura, matemática y oratoria. La sociedad romana estaba dividida en diferentes grupos sociales. En la parte superior estaban los patricios, quienes tenían más riqueza y poder político. Luego estaban los plebeyos, que constituían la mayor parte de la población y trabajaban como agricultores, comerciantes y artesanos. Como podemos ver en la pirámide, se muestra esta división social. En la parte más baja se encontraban los esclavos, quienes realizaban distintos tipos de trabajo. También existían los libertos, quienes eran antiguos esclavos que habían obtenido su libertad. Dentro de cada familia, el pater familias tenía la máxima autoridad y tomaba decisiones sobre los bienes y los miembros del hogar. La parte más divertida, el entretenimiento, el cual era una gran parte de la cultura romana. Los espectáculos de gladiadores atraían a miles de personas al Coliseo, el cual es una obra sumamente importante caracterizada de Roma. Como podemos ver en la imagen, esos combates eran uno de los eventos favoritos del público. A ellos les gustaban literalmente ver la sangre caerse en sus caras. Muchos de estos espectáculos eran gratuitos, porque los gobernantes buscaban mantener entretenida a la población mediante la política conocida como pan y circo. Por último, pero no menos importante, están los aportes culturales. Como podemos ver en las imágenes de la construcción romana, destacaron por sus avances en arquitectura e ingeniería. Construyeron carreteras, puentes y acueductos que ayudaron al desarrollo del imperio. Como bien dicen, todos los caminos llegan a Roma. Y además de eso, los romanos se especializaron en el interior del espacio. Además, el derecho romano sirvió de base para muchos sistemas legales modernos. El latín, que era la lengua oficial de Roma, dio origen a idiomas como el español, el francés, el portugués, el italiano y el rumano. Para concluir, podemos decir que la civilización romana ha sido una de las más importantes de toda la historia. Su religión, organización social, costumbre, arquitectura e ingeniería ha dejado una huella profunda que todavía se ve en la actualidad. Gracias a las leyes, organización política, idiomas, Roma contribuyó significativamente al desarrollo de la civilización occidental.